La siguiente historia es una de esas clásicas que se cuentan en el ayer de la ciudad de Guadalajara. Allá por 1940, un relojero funda un pequeño negocio llamado Relojes Don Manuel Méndez, y la historia inicia así. Don Manuel inicia su negocio y empieza a darle grandes frutos, al grado de poder salir, viajar y hacer diferentes exploraciones en el mundo, y a raíz de esto empieza a formar una colección de relojes. Esta colección la tenía en una área designada en su casa, la cual parecía un museo. Su casa era una de aquellas de antes de la Revolución, como finales de siglo, porfiriana, con enormes pasillos, y la cual había dedicado un cuarto exclusivamente para la colección de sus relojes. Él vivía con su esposa y un par de hijos, y al tiempo sus hijos crecieron y se fueron a vivir a otros países, haciendo vida en ellos, distanciándose enormemente, dejando a don Manuel y su esposa solos. Después de un tiempo, don Manuel y su esposa comenzaron a salir constantemente del país, y en cada una de sus expediciones traían consigo un nuevo reloj. Siempre se enfocaban al tipo de relojes de péndulo, sobre todo en aquellos que eran de gran tamaño, ya que su valor era mayor y se habían vuelto muy cotizados en el mercado. En esa ocasión comentan algunos relojeros que lo conocían que él estaba muy emocionado del último viaje que habían realizado, ya que había encontrado un antiguo reloj de pie tipo long cage de la marca Besser, algo extraño y muy poco peculiar en el mundo de los relojeros, y lo llenó de recuerdos, ya que tenía uno su padre, el cual lo perdió con los años, y esto era una gran emoción para él. Charlando sobre dejarlo funcionando, presumió a todos sus amigos que pondría como el centro de su exhibición aquel reloj en su casa. A los pocos días se vio interrumpida la operación de su negocio y cerró durante varios días sin dar ningún aviso a nadie. Se enteraron sus compañeros de que la esposa de don Manuel había muerto. Después de casi 6 semanas, aquel hombre regresó a abrir su negocio, pero ya no era el mismo. Se veía una persona mucho más reservada y muy solitario y extraño, tanto al grado que lo llevó a apartarse de todas sus amistades, y en una ocasión uno de sus amigos se acercó con él para preguntarle qué había sucedido con su esposa, por qué murió y por qué había cambiado tanto. En ese momento, don Manuel levantó la voz y dijo que no quería hablar del tema con nadie. Otro de sus compañeros, tratando de cambiar el tema, le preguntó por aquel reloj long cage de la marca Besser, a lo cual le respondió muy molesto: vine a trabajar, no a estar dando entrevistas. Les agradezco que se retiren porque en este momento no puedo atenderlos. Se dio la vuelta y se retiró a la trastienda, dejando a sus amigos en el local. Esa fue la última vez que don Manuel habló con alguien del tema, y de ahí la amistad se fue haciendo más pequeña hasta que casi desapareció. Así siguió el negocio. Don Manuel seguía teniendo una gran clientela, y llegó el momento que la edad ya no le permitía dar el mismo servicio y atención, calidad y lo que necesitaban sus clientes, por lo cual decidió verse en la necesidad de contratar un ayudante. Después de alguna búsqueda que tuvo que realizar, terminó contratando a uno de los antiguos ayudantes de uno de los comerciantes de la zona, el cual no sabía nada de su pasado y no tenía al parecer ningún interés. Lo que hubiera pasado en la vida de don Manuel era cosa de don Manuel. Con esto empezó el nuevo ayudante a trabajar con don Manuel, con trabajos y encargos muy exclusivos de don Manuel, para ir tomándole cierto nivel de confianza a su ayudante.
Al tiempo, este ayudante se topó con uno de los clientes de don Manuel y al atenderlo salió la conversación de que por qué se había hecho don Manuel tan serio. De repente, el cliente le respondió al ayudante que don Manuel había adoptado ese comportamiento desde el fallecimiento de su esposa y nadie sabía realmente cómo había fallecido. Y jamás quiso hablar de eso. Después de esas palabras, el pasado de don Manuel se convertía en un extraño misterio para este joven aprendiz de relojero que despertó la curiosidad sobre el tema, a lo cual empezó a llevar la revisión de los registros hasta llegar a la fecha en que sucedió aquello. Lo único que pudo encontrar referente a esa fecha fue la nota de aquel reloj Long Cage de la marca Besser, pero nada más. Sin darle más importancia y sentido, y decepcionado de su pequeña investigación, lo dejó por la paz. A los días, su ayudante se encontraba comprando refacciones y herramientas para seguir haciendo su trabajo, y por el encargo de don Manuel acudía a aquel taller donde solían ir a comprar todas las personas relacionadas con el negocio refacciones y piezas fabricadas a precisión para varios relojes. Entre los clientes surgió un comentario que despertó más que la curiosidad, la ambición del ayudante de don Manuel. Junto a él se encontraba un hombre buscando piezas originales para un reloj de pie Long Cage tipo Besser, sobre las cuales estaría dispuesto a pagar lo que fuera necesario, ya que para él la restauración de aquel reloj era algo más importante debido a que estuvo en uno de los lugares más importantes de Europa. Aquí el ayudante se acercó y le preguntó que cuánto estaría dispuesto a pagar por las piezas que necesitaba, a lo que le respondió aquel hombre que no escatimaría en precio y costo, lo que fuera necesario pagar y lo que costara lo pagaría por tener la pieza en su poder. Al regreso a su local se acercó con don Manuel y le preguntó que si tendría alguna pieza para algún reloj Long Cage de la marca Besser, debido a que había encontrado una factura días anteriores donde se hablaba de él. Don Manuel se molestó mucho, debido a que estuvo hurgando en sus cosas, lo regañó y le dijo que no volviera a investigar nada del pasado, y mucho menos nada relacionado con ese reloj. Este joven se quedó algo asombrado por la respuesta de don Manuel, ya que siempre era muy tranquilo y callado, y esa vez se exaltó demasiado sin saber por qué, y dejó el tema en paz. Pero a los pocos días, don Manuel tuvo que salir de nuevo del país, avisándole a su ayudante que se encargara de todo en el negocio y que regresaría en un par de días, a lo cual le pidió que estuviera al pendiente de todo y cualquier situación que se presentara las resolviera hasta que regresara, o que lo contactara rápidamente al teléfono que le había proporcionado. Al día siguiente llegó un cliente muy molesto porque había dejado un reloj ahí y lo necesitaba para una ocasión muy especial, a lo cual nuestro ayudante no tenía conocimiento, por lo cual le marcó a don Manuel, y don Manuel, con toda la pena del mundo, se disculpó con el cliente vía telefónica y le explicó que ese reloj lo tenía en su casa, que hablaría con su ayudante para que lo trajera y al día siguiente podría pasar por él y entregárselo. Don Manuel olvidó completamente ese pendiente y él estaba muy consciente de la importancia que tenía para su cliente. El cliente, ya más tranquilo, le devolvió la bocina al ayudante, el cual escuchó a don Manuel decir esto. Necesito que tomes las llaves del cajón de la oficina y vayas a mi casa. En la sala principal hay un reloj blanco de marfil. Tenemos que entregárselo al caballero. Las llaves de mi casa están en el cajón principal del escritorio, pero quiero pedirte un favor. Hagas lo que hagas, no toques ningún otro reloj por nada del mundo. Por favor. Aquel ayudante, de manera tranquila, le dijo que no se preocupara, que obviamente no tocaría nada más, ya que no tendría necesidad. Dijo, entró a su casa, tomó el reloj blanco de marfil que está en la sala principal y es todo lo que haré.
Don Manuel, con un alto grado de preocupación, le volvió a insistir el tema. También a un lado de ese reloj estará aquel reloj Besser que te había interesado. Pero pase lo que pase, no toques ese reloj. El ayudante confirmó que no lo tocaría y que corriera sin cuidado y que él se encargaría de devolver el reloj al cliente y que todo estaría bien y que no tocaría el reloj. Don Manuel se quedó un poco dudoso de que fuera todo eso cierto, pero pues no tenía de otra más que confiar en él. Al término del turno, el ayudante se decidió ir a emprender su misión de rescatar el reloj blanco de marfil. Ya había oscurecido y al llegar a la casa de don Manuel, al ingresar, aquella área parecía un museo. Ahí coleccionaba sus relojes don Manuel y lo primero que llamó la atención fue el reloj Besser. Era un reloj de madera oscura como de 2 metros de alto, marcando las 11:59. De ahí empezó a correr la mirada por todo el salón, viendo solo relojes de varios tipos, sobresaliendo aquellos de péndulo, en los cuales, al acercarse para ver los detalles de la maquinaria, de repente escuchó ruidos que llamaron su atención. Eran como risas de pequeños niños o algo así. No entendía lo que estaba pasando y empezó a acercarse a los relojes, escuchando unas pequeñas risas dentro de ellos, de uno por uno. De un extremo a otro del salón se escuchaban aquellas risas que parecían que venían del interior de los relojes. De repente se escuchó decir: ven al reloj grande. El ayudante se acercó a un reloj y vio que había un pequeño duende dentro de él, diciéndoles que se acercara al reloj grande. Ven al reloj grande. La pieza que buscas está dentro del reloj grande y te hará feliz. La pieza que buscas está y a un lado de él otro diciéndole lo mismo, que se acercara al reloj. Y a los pocos segundos empezaron a asomarse varios duendes en diferentes relojes, tratando de decirle que se acercara al reloj grande. El joven se quedó muy asombrado y sorprendido de la situación y no sabía qué hacer hasta que uno de los duendes le dijo: la pieza que buscas está dentro del reloj y eso te va a dar dinero y te va a hacer feliz. El ayudante no lo dudó y tomó esas palabras del duende como una señal para buscar la pieza que quería llevar. Así que empezó a mover sus engranes de cuerda hasta que empezaron a sonar las campanas del reloj. En ese momento se abrió la puerta de cristal en donde se encuentra el péndulo y salió un enorme y horrible troll, babeando y jadeando, el cual empezó a acercarse a nuestro amigo petrificado completamente del miedo, sin saber qué hacer. Solamente vio cómo se acercaba hasta él aquel ser y empezó a respirar su aliento, tomándolo del cuello, y no se detuvo hasta que su cuerpo soltó su último aliento. Mañana siguiente regresó don Manuel a su casa y al abrir la puerta se sorprendió al ver varias cosas tiradas, lo cual lo aterró, y sin decir nada regresó y llamó a la policía, reportando que había sucedido un robo en su casa y que su ayudante estaba tirado muerto. Los policías y forenses empezaron a ver que pues no faltaba nada, ya que solamente había unas cuantas cosas rotas, varios muebles tirados y el ayudante muerto. Supusieron que tal vez había invitado a alguien más y que alguno de esos invitados huyó al ver que le había dado un infarto o algo parecido, ya que no presentaba rasgos de violencia o algún otro malestar visible. No se preocupe, nosotros nos encargamos. Entre la gente se acercó al lugar a ver uno de los amigos de don Manuel y le dijo que la situación se parecía mucho a la vez que murió su esposa.
Don Manuel se apartó de la gente y después de un momento le dijo que ya no aguantaba soportar con ese secreto y le contó la verdad de lo que en alguna ocasión había sucedido con su esposa. Cerca de Italia, en un pequeño poblado, llegaron a una fonda y vieron que se encontraba ese reloj arrumbado, casi tirado en la puerta. Y preguntándoles a los dueños de la fonda que por qué estaba así, le comentaron que encerraron a un demonio del bosque dentro y que por eso nadie lo quería. Don Manuel y su esposa se llevaron el reloj gratis porque realmente ya nadie lo quería ver en ese lugar. Lo trajo a México a su casa y lo empezó a reparar y logró hacer que caminara esa misma noche. A las 11:59 su esposa bajó porque empezó a escuchar una risa que a los pocos minutos la atacó ahí un horrible ser, dejándola muerta en el medio de la sala. Don Manuel ese día no estaba, había vuelto a salir ese mismo día que lo echó a funcionar y no le tocó la mala suerte. Al poco tiempo de que pasó aquel suceso, leyó un pequeño sobre que estaba escondido en la parte de atrás del reloj, lo cual explicaba la maldición y lo que hacía: encerrar seres de maldad extrema, pero debía de evitar que funcionara, ya que un minuto antes de las 12 se abre el portal por ese minuto, permitiendo contactar a esos seres de esa prisión. Y don Manuel sabía que había sucedido algo similar con su ayudante, y estuvo a punto de destruir el reloj, pero supuso que tal vez al hacer eso lo liberaría definitivamente a aquel ser, por lo cual decidió dejarlo ahí en ese lugar, asegurándose que al final, un día, uno de sus hijos se encargaría del resguardo de aquellos relojes, evitando a toda costa que alguien le diera cuerda o que fuera a abrir la puerta. Desafortunadamente, don Manuel no contaba con esta situación y tampoco contaba con que sus hijos no tendrían el interés en sus últimas voluntades. Se cuenta que después de la muerte de don Manuel, realmente sus hijos no le dieron la importancia ni seriedad a los encargos de su padre sobre el reloj, así que lo vendieron con otras varias cosas que se encontraban en la sala de exhibición a varios conocidos comerciantes del medio de las antigüedades. Así que ahora es probable que aquel reloj que está en tu sala encierre algo más que una campanada.